Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por esta tarde. Vamos a leer la santa palabra del Señor para lo que hoy día será nuestra predicación. Vamos a estar leyendo desde el versículo del capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16. Ahí vamos a estar. Leo la palabra del Señor. Usted sigue ahí, por favor, la lectura. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegamos de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Quiero invitarle a orar, mi hermano, para terminar este tiempo. Señor amado, vamos una vez más delante de su presencia, siempre honramos su nombre y le damos gracias porque usted nos permite abrir su palabra y por medio de ella, Señor, usted exhortarnos, traer su mensaje, Señor, traer su palabra para nosotros como el alimento espiritual para nuestras vidas. Abra nuestro entendimiento y corazón. Y yo te pido, Señor, que uses mi vida para bendecir a su pueblo. En esta hora oramos pidiendo su dirección en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, siempre es una alegría poder compartir la palabra, pero también un gran desafío y algo que en realidad tomamos con mucho aprecio, con mucha reverencia. Quiero hacer una pregunta cuando pensamos, por ejemplo, en familiares. Me pasó muchas veces, me pasa con mi hija y probablemente a ustedes también le pasa, que cuando deja de ver a ciertos familiares que en algún momento eran muy pequeños, después que pasaron los años, se encuentra nuevamente con estos familiares y estos familiares tienen ciertas características distintas. Si eran pequeñitos, ahora ya son más grandes, muestran evidencia de que han madurado en cierta área,
hay elementos que nos permiten a nosotros identificar que ellos están creciendo. Hay evidencias. Bueno, ¿por qué traigo esto a la luz? ¿O por qué quiero llevarle a pensar en esto? Porque yo quiero que en esta tarde podamos nosotros ver, a la luz de este tercer viaje misionero de Pablo, cómo se ve una iglesia que está creciendo. Cómo se ve una iglesia que está caminando a la madurez espiritual. Cómo se ve la iglesia cuando, como un organismo espiritual, constituido por un número de personas que el Señor ha rescatado, que el Señor ha salvado, le ha dado nueva vida, no se queda en un estado de inmadurez, no se queda como siendo un bebé espiritual, sino que va evidenciando cambios propios de lo que requiere un organismo vivo. Así es la iglesia, es un organismo espiritual que crece y que tiene marcadas evidencias de que la iglesia está creciendo. En este paso de Pablo, que estuvo en Éfeso, y vemos ya que lleva más de 2 años en ese lugar, vemos que ahora él tiene un propósito, ya lo veíamos la semana pasada, de visitar Macedonia y luego llegar hasta Jerusalén. En este camino que comenzaría Pablo, pasaría por Macedonia, llegaría hasta Grecia, particularmente visitaría a los hermanos en Corinto, y luego de eso él viajaría directamente hasta Jerusalén para llevar las ofrendas que se habían sido recaudadas. Mediante este viaje, Pablo no solamente haría la recolección de las ofrendas, sino que a la vez estaría visitando las iglesias que él había fundado en su segundo viaje misionero. La iglesia en Filipo, los hermanos en Berea, Tesalónica, Corinto. Y una manera de supervisar estas obras era visitándolas, predicándoles, enseñándoles a ellas y confirmando la fe de ellos. Y nosotros, desde una perspectiva un poco más amplia, vamos a ver en esta oportunidad cómo estas iglesias estaban creciendo. Vamos a ver el viaje de Pablo sin duda, pero tras el viaje de Pablo hay iglesias que están creciendo espiritualmente. Hay iglesias que están avanzando en su vida cristiana y en la extensión del reino de Dios. Y es así que yo quiero llevarle a pensar en esta tarde, mis hermanos, cómo se muestra una iglesia que está creciendo. Cómo se evidencia una iglesia que está creciendo espiritualmente. Y lo vamos a ver en este viaje de Pablo. Nos quedamos con Pablo en Éfeso, luego de este gran alboroto que se produce por los plateros de aquel lugar, por la idolatría. Y vemos que Pablo en algún momento lo escondieron los hermanos, lo mantuvieron en cuidado, pero eso no significó nada, no significó para él terminar la obra y dejar su viaje hasta ahí, todo lo contrario. Él siguió adelante. Para Pablo la iglesia y la obra del Señor debía seguir creciendo, la iglesia del Señor se debía seguir extendiendo y no se detiene en eso. Sin embargo, Pablo, como cualquiera de nosotros, siempre está lidiando muchas veces con el desánimo tal vez, con la ansiedad, con las preocupaciones y las dificultades. Y vamos a ver cómo la iglesia misma en esta circunstancia cumple un rol fundamental, tanto de Pablo hacia los hermanos como de los hermanos hacia Pablo. Vamos a ver entonces el primer punto. Tengo 3 puntos para hoy y quiero llevarles a pensar en estas evidencias de una iglesia que crece. En primera instancia, una iglesia que crece evidencia un cuidado mutuo en la obra del Señor. Versículos 1 hasta el 6. Una iglesia que crece evidencia un cuidado mutuo en la obra del Señor. Vamos a los versículos 1 y 2. Dice: y después de que se cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortándoles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo en Éfeso se dispone entonces a continuar su viaje a Macedonia.
Estamos en Asia, ahora Pablo quiere ir a la costa oriente de Europa. Y habiendo tenido todas estas circunstancias del conflicto en Éfeso, probablemente ya pasaron algunas semanas, algunos meses, y Pablo se dispone para salir. Y cuando se dispone a salir, él hace lo siguiente: manda a llamar a los hermanos, a todos aquellos con los cuales él estuvo más de 2 años, discípulos que probablemente participaron en esta escuela teológica. ¿Se acuerda de la que se ubicaba en aquella casa del tirano? ¿Sí o no? Y vemos ahí que estos hermanos vienen, se reúnen con el apóstol y Pablo los llama para exhortarles y abrazarles. Y es interesante ahí porque cuando una iglesia muestra un crecimiento y tiene cuidado de otros, lo hace mediante la exhortación los unos por los otros. La palabra utilizada para exhortación aquí no es esta palabra que se utiliza como para reprender. Es todo lo contrario. Es una palabra que se utiliza para aquel que está al lado animando. De hecho, la palabra es parakaleo, que es la palabra de donde viene también Paracleto, que es el Espíritu Santo. Y el Señor prometió al Espíritu Santo como uno que vendría al lado de nosotros en nuestra experiencia cristiana. Entonces Pablo llama a los hermanos y su propósito aquí es exhortarles, animarles, probablemente diciéndole: hermanos, esto no va a terminar. Acabamos de experimentar una situación conflictiva en este lugar, pero las luchas, las dificultades no van a cesar. Y vemos entonces cómo es Pablo exhortando a los hermanos. ¿Qué ocurre luego? Ahora se despide de ellos entrañablemente, vemos ahí exhortándole y abrazado, dice, y se despidió y sale para Macedonia. En Hechos, esta parte probablemente parece muy rápida, pero por medio de otras cartas nosotros vamos a ver que aquí pasaron varias cosas. Pablo probablemente salió de Éfeso, del puerto de Éfeso, y llegó a Troas. Y por segunda carta a los Corintios, sabemos de que Pablo esperó a Tito en ese lugar. Pablo había enviado a Tito a Corinto para lidiar con ciertas situaciones, lidiar con ciertos conflictos, lidiar con ciertas dificultades que la iglesia tenía. Y Pablo entonces va a Troas y tiene un tiempo de ministerio en Troas, antes de salir a Macedonia. Quiero invitarle para que podamos ver eso. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor, pero no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Entonces, Pablo había enviado a Tito y lo estaba esperando para traer las noticias de la iglesia en Corinto. Pero cuando Pablo estaba en Troas, antes de salir hasta Macedonia, él estaba inquieto, él estaba preocupado. Sigamos ahí, ahora vamos a Corintios capítulo 7, versículo 5. Pablo esperaba a Tito, Tito no llega, entonces toma la decisión de viajar a Macedonia. Y dice, capítulo 7, versículos 5 al 7, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Si se da cuenta, Lucas no muestra esto, pero sí lo hace en las cartas de Corinto. Y nos dice entonces de que Pablo llega a Troas, tiene un ministerio, espera a Tito, se impacienta, no ve a Tito y va hasta Macedonia. En Macedonia también se siente
tiene esta misma ansiedad, tiene esta misma preocupación, dice que estaban atribulados, con conflictos, temores internos, pero cuando llega Tito, donde Pablo, que estaba en Macedonia, dice que ahora esos temores fueron consolados por el Señor. Fueron consolados por el Señor. Y no, dice, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado. Miren qué interesante, un poco trabalengua, pero es así. Pablo consoló, exhortó a los hermanos en Éfeso. Va a Troas, Pablo está afligido, está atormentado por la preocupación de la iglesia en Corinto y de Tito. Va a Macedonia, Pablo se encuentra en la misma situación, y Dios envía a Tito para el consuelo de Pablo. Pero Tito había sido consolado por los hermanos de Corinto. Entonces esta cosa funciona más o menos así. Pablo consolaba a los hermanos, la iglesia consolaba a Tito y Tito consolaba a Pablo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que una iglesia que está creciendo está avanzando en la exhortación y ánimo mutuo, unos con otros. Y no se trata acá de ser un pastor, no se trata de ser un hermano líder, no se trata de ser un apóstol. Se trata que es un medio de gracia, la comunión cristiana, que el Señor nos regala, cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, para que podamos ser consolados y confortados. Una iglesia que prospera entonces se distingue porque hay hombres y mujeres que se cuidan espiritualmente unos a otros. La vida cristiana está marcada por estas luchas, hermanos. Hay luchas, hay dificultades espirituales, pero es ahí donde Dios envía a su pueblo y su pueblo nos anima. Esta realidad entonces es inevitable. No tiene que ver con ser muy espiritual o poco espiritual. Estar sirviendo en la obra o no estar sirviendo en la obra. Lo único que muestra es nuestra debilidad, hermanos, y que necesitamos al pueblo del Señor para que nos anime. Las exhortaciones sin duda no están relacionadas con que la obra termina, o que las luchas se acaban, como ese mensaje medio esperanzador diciendo, no importa, esto va a terminar. En realidad no tiene que ver con eso, sino que nuestra consolación está en las cosas que esperamos, en Cristo. No buscamos evitar las adversidades, buscamos tener fortaleza en las dificultades, porque el Señor Jesucristo viene por su pueblo y ahí sí se terminan todas las adversidades. Mire 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 nos enseña, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí está nuestro consuelo. Nuestro consuelo no está en las cosas de este mundo. Nuestro consuelo está en Cristo y en su venida. Y esa era la exhortación. Pablo seguramente no le decía a los hermanos, no se preocupen, se van a acabar las dificultades. No, el Señor Jesucristo lo dijo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos entonces una iglesia que está creciendo. Pablo exhortando a los hermanos y ahora los hermanos exhortando a Pablo, animándolos. Vemos eso. Y luego cuando Pablo, volvemos ahora a Hechos, versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con gran abundancia de palabras, llegó a Grecia. Fíjese, Pablo exhortó entonces a los hermanos en Éfeso, los discípulos ahí, y cuando llegó a Macedonia también hizo lo mismo. Los exhortó con abundancia de palabra y luego de algún tiempo él llega a Grecia. En Grecia, Pablo se queda 3 meses. Grecia es en la parte sur de la región, lo que se conoce como Acaya también en la Escritura, y donde se encuentra Corinto. Pablo está ahí 3 meses con los hermanos, probablemente en la casa de su amigo Gayo, pero cumple un tiempo ahí y se dispone a viajar a Jerusalén. ¿Cuál era la intención? Salir de Jerusalén
salir de Grecia directamente hasta Asiria. Mira el versículo 3, dice: después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Pablo ya había pasado un tiempo en Macedonia, había pasado un tiempo en Grecia, y la ofrenda estaba recolectada, pero vamos a ver que ahora los hermanos habían enviado ofrendas de distintas iglesias, y no solo enviaron ofrendas económicas, sino que también enviaron ofrendas personas. Porque los hermanos llegan a Grecia, llegan a este lugar para partir con Pablo hasta Jerusalén, pero todo nos muestra de que la intención de Pablo era haber partido desde Grecia para llegar hasta Siria, a Jerusalén, en la Pascua. Pero dada esta persecución hacia Pablo por los judíos y toda esta gente que estaría viajando, recuerde que la Pascua era una de las fiestas de peregrinación del pueblo hebreo, y volvían a Jerusalén, y mucha gente que probablemente estaba yendo hasta Jerusalén en esta peregrinación, sin duda sería una oportunidad para poder encargarse de Pablo, maliciosamente, obviamente, es lo que planteo. Probablemente en ese viaje, con tantos judíos ahí, era fácil hacer desaparecer a Pablo en alta mar. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Toma la decisión de ir a Macedonia. Sin antes, los hermanos que llegan hasta Grecia parten a Troas. ¿Y qué notamos en esto? En esta idea del cuidado mutuo. ¿Se acuerda que hablamos del cuidado mutuo? Bueno, los hermanos también en esta recolección de ofrendas envían ofrendas para los hermanos. Todo estaba dispuesto para que se dirigieran hasta Jerusalén. Sin embargo, los designios del Señor fueron distintos, y el fervor del corazón por el cuidado de los que estaban necesitados se manifestó en ofrendas económicas, pero también en personas. Mire lo que dice el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Estaban aquí en Grecia y se van a Troas a esperar a Pablo, porque Pablo, ¿qué es lo que hace? Toma la decisión de ir nuevamente a Macedonia. Como ya no pudo participar de la Pascua en Jerusalén, él se propone devolverse por el camino más largo, por tierra, hasta subir a Macedonia, hasta donde estaba Filipo, para por lo menos llegar a Pentecostés. Ya no pudo participar con los hermanos en la Pascua, pero él se propone visitar Jerusalén para el día de Pentecostés. Y notamos 2 cosas. Hay una ofrenda monetaria que la iglesia está llevando, pero también está una ofrenda personal que corresponde a estos hombres que la iglesia envió. Como iglesia, lo que estaban haciendo era, nosotros estamos enviando una ofrenda y la estamos enviando también con un hermano con el cual nosotros confiamos. Dios permite extender entonces su obra con hombres que tienen el mismo corazón de Pablo. Estos hombres que son nombrados aquí son hombres que fueron compañeros de Pablo, que fueron hombres dispuestos a la obra. Incluso algunos estuvieron presos junto con Pablo. Ellos amaban la obra del Señor. Se entregaron, no solo entregaron la ofrenda de la iglesia de la cual representaban, sino que también se entregaron a sí mismos como ofrenda para la obra del Señor. Fíjese que Aristarco y Sópater era de Berea. Sin duda, tenía un evidente carácter bereano, ¿se acuerda? Aristarco y Segundo eran de macedonios, eran de Tesalónica. Aristarco es interesante, Aristarco y Segundo. Aristarco quiere decir alguien que está en la aristocracia. Más que un nombre, probablemente era un título.
Por lo tanto, Aristarco, que era de Tesalónica, era una persona probablemente de renombre. Y Segundo, que también era de Tesalónica, es interesante porque es un nombre que se le daba a los esclavos. Había un esclavo que era el primero, el que dirigía a los demás, pero también había un segundo esclavo. Y fíjese que esta iglesia envía hermanos, pero no les preocupa el nivel social de cada uno de ellos. No hay, en la obra de Cristo no hay distinción por estrato económico, por condición social, porque todos han sido rescatados por el mismo Señor. Y es Cristo quien une a cristianos de distintos lugares, de distintos estratos sociales, pero que están dispuestos para la obra del Señor. Entonces, vemos aquí a estos hombres, vemos a Gayo de Derbe, que son de Galacia, y a Timoteo, que lo nombra. Y Timoteo probablemente era representante de la iglesia de Listra. Y desde Asia, o sea, de Éfeso, lo más probable, eran Tíquico y Trófimo. Entonces estos hermanos se adelantaron para esperar a Pablo en Troas. Estuvieron ahí. Y cuando llega Pablo hasta Filipo, decide para pasar la Pascua con los hermanos en Filipo, y luego de 5 días nuevamente llega hasta Troas. Interesante entonces cómo estos hombres mencionados no son cualquier hombre, son hermanos de confianza de la iglesia, son hombres que estaban atentos a las necesidades de la iglesia en Jerusalén probablemente y de la obra en sí misma, y ellos mismos se entregaron como ofrenda también para el Señor. Entonces yo pregunto ahora, mi hermano, al ver a estos hombres dispuestos para la obra del Señor, ¿cuál es tu disposición para la obra del Señor? ¿Eres solamente de aquellos que se limitan a dar las ofrendas? ¿A ser un número más en la iglesia? ¿Y esperar que otros se encarguen de la obra? Ese encargarse de la obra es un cuidado que los cristianos deben tener unos por otros. Pero esto requiere compromiso espiritual con la obra del Señor y con la iglesia del Señor. La evidencia de que una iglesia crece es aquella que en su interior posee hombres y mujeres dispuestos para toda buena obra. La evidencia de una iglesia es que tiene hombres y mujeres que no se están mirando unos a otros para ver quién hace la obra, sino que se están entregando a sí mismos por la obra. Por eso, mi hermano, Pablo exhortaba a los hermanos en Corinto diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios está llamando a la iglesia a servir al Señor. No a unos pocos, a la iglesia. Y esa es una marca, es una evidencia de que la iglesia está creciendo. Pero la iglesia está constituida por miembros. No es el edificio, no son los líderes. Es usted, soy yo. Y como los hermanos tenían cuidados unos de otros, ofrendaban para la obra, se ofrendaban también ellos para la obra del Señor. Dios te llama, hermano, a hacer una bendición para otros. Dios ahora te está diciendo: mira a estos hombres, sé una bendición. Fueron hombres que acompañaron a Pablo en la obra, no lo dejaron solo. Ellos estaban procurando que la ofrenda llegara, pero también tener un cuidado del apóstol. Por eso, mi hermano, tú puedes ser una inmensa bendición en tu iglesia local, en esta iglesia local. Y eso marca una evidencia de que tu vida está creciendo en el Señor, de que tú estás creciendo en el Señor. Entonces, mis hermanos, en este primer punto hemos visto cómo Dios evidencia el crecimiento de la iglesia a la cual Pablo estaba visitando mediante el cuidado mutuo unos con otros. Se cuidaban, se exhortaban, se animaban, pero también se entregaban por la obra del Señor.
Otra evidencia de que una iglesia crece y tiene cuidado, una iglesia que crece también, no es solamente el tener cuidados unos por otros, sino también aquella que se reúne para adorar pública y bíblicamente al Señor. Vamos al versículo 7 en adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó y fue levantado muerto. Una iglesia, hermano, que evidencia un crecimiento espiritual, es aquella que se reúne para adorar bíblicamente al Señor. Los miembros se reúnen para adorar bíblicamente en el Señor. Versículo 7 dice: el primer día de la semana, los discípulos se reunían para partir el pan. Esta es la primera referencia que encontramos en la Escritura, que la iglesia, el pueblo cristiano, comenzó a reunirse el primer día de la semana. Lo que hoy día es el domingo. Lo que en Apocalipsis capítulo 1 dirá el día del Señor, que le pertenece al Señor. Y es interesante que Lucas no se preocupa de dar explicaciones al respecto. Lucas no está explicando es que ahora cambiamos el día, ya no es el... No, todo parece evidenciar que esto ya era una práctica de la iglesia. De hecho, Pablo a los hermanos en Corinto les decía que ellos debían apartar su ofrenda. ¿Qué día? El primer día de la semana. O sea, es una práctica habitual. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la Escritura nos muestra que hay un gran énfasis, incluso en los evangelistas, en decirnos que la iglesia se reunía en conmemoración por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tertuliano, el hace epístolas a Bernabé, Justino Mártir, decían que los cristianos se reunían en el verdadero reposo, que era el día que conmemoraban la resurrección del Señor Jesucristo. Los evangelistas apuntaron a ese día como un día especial, cuando decían el primer día de la semana resucitó Cristo. Y Cristo luego de 7 días más, o sea, el primer día de la semana se apareció a sus discípulos. Y así hay un gran énfasis en los evangelios que nos dicen que el primer día de la semana estaba apuntado de manera especial porque era el primer día en ese día el cual la iglesia cristiana debía reunirse. Todos los cristianos, Hodge dice, todos los cristianos primitivos observaban el día del Señor como un festejo semanal de la resurrección del Señor. Es el día de reposo que señala el eterno reposo que tendrían los creyentes en Cristo. En el antiguo pacto era el Sabbat, que apuntaba un día, pero apuntaba a Cristo, y Cristo es nuestro reposo. Y eso en el antiguo pacto anunció la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero en nosotros muestra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y ahora la iglesia es llamada a reunirse el primer día de la semana. La iglesia es llamada a reunirse y dice que los hermanos reunidos partían el pan y Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Lucas no está tratando de decirnos qué elementos habían en el culto público, pero sí nos dice que en el culto público habían elementos de preeminencia. Una era el partimiento del pan, las ordenanzas, y el segundo, la exposición pública de la palabra del Señor. A eso se reúne el pueblo del Señor el día domingo. Y es interesante porque Pablo no nos está diciendo habían otras cosas. Bueno, hay un elemento más que lo vamos a ver en un minutito, pero solo había eso.
No habían luces, no habían escenarios, no habrían grandes atractivos en la reunión. Lo que nos muestra Lucas, que lo primordial en un culto público del Señor es la cena del Señor, las ordenanzas y la exposición de la palabra del Señor. Y para eso se reunía la iglesia el día del Señor. Por lo tanto, una evidencia de que una iglesia está creciendo es que tiene un alto entendimiento del día del Señor. Y en ese alto entendimiento del día del Señor implica que nosotros buscamos y procuramos venir a adorar al Señor como pueblo suyo, recalcando, realzando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí entonces, que la iglesia no se reunía en sus casas el día del Señor, que no se quedaban en sus casas con sus familias, venían todos para reunirse. Y es interesante porque Pablo llega a Troas el día lunes de la semana anterior. ¿Y qué nos dice esto? Que Pablo esperó 7 días para encontrarse con los hermanos en el día del Señor, el día domingo. Hermanos, una evidencia de una iglesia que crece es una iglesia que tiene un alto entendimiento del día del Señor, del reposo que tenemos en Cristo. Pero es triste ver hoy día cristianos que están luchando con eso, que están luchando porque tienen un día que tienen que ir a la iglesia y de pronto se vuelve una carga. Sientes que es demasiado sacrificio, sientes que te corta el día venir a la casa del Señor y adorar su santo nombre. Y te interrumpe. Pero eso podría ser, hermanos, porque no tienes un alto entendimiento del día del Señor, y ahí está el reposo cristiano. Cristo se manifiesta de una manera especial en su pueblo cuando se reúne. Dice Isaías, hablando de aquellos eunucos que venían a la fe, y decía: si trajeres del día de reposo de tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Que muestra Isaías que cuando el pueblo y cuando los creyentes apartan el día para el Señor, dejan todos sus intereses de lado. Ya no hay nada que tenga que satisfacer tu necesidad de diversión, porque tu preocupación es Cristo y la victoria obtenida en la cruz. Por eso, hermano, esto no se trata de ser legalistas o ser extremistas. Eso se trata de cómo el Señor nos revela que una evidencia cristiana de crecimiento espiritual es que guardas el día del Señor. Piensa en esto, hermano. Te vas a presentar delante de Dios. Por lo tanto, te tienes que preocupar de asistir. Te tienes que preocupar de asistir. El día del Señor no es una opción, hermano. La iglesia cristiana nos muestra que ellos se reunían. Ellos habían estado todo el día trabajando porque el día domingo, el primer día de la semana, era un día laboral. Y ellos después de la reunión fueron y escucharon a Pablo extendiéndose incluso hasta la medianoche. Y ninguno de ellos tuvo pesar. Solo un joven. Solo un joven. No culpemos tanto a Eutico. Había trabajado todo el día. Estaba muy cansado, probablemente. Pero Dios lo usó para bendecir a ese pueblo en ese momento. Porque la iglesia, luego que Eutico fue resucitado, la iglesia fue consolada, fue confortada. Por eso, hermano, yo hago un llamado. Procura tener un alto entendimiento del día del Señor. Debes ocuparte de guardar el día del Señor, y esto implica incluso a nosotros los padres preocuparnos a que nuestros hijos el día anterior puedan descansar las horas que necesitan para no quedarse dormidos. Eso significa que padres de familias, madres de familias se levanten temprano del día del Señor y preparen a su familia para venir juntos a adorar al Rey de Reyes.
Eso significa que probablemente tienes que eliminar todas aquellas cosas que son distractores que no te permiten adorar a Dios en su día. ¿O estás pensando hoy día en qué vas a comer? Preocúpate el día anterior. ¿O estás preocupado de que tienes que ir a un cumpleaños? Le has quitado el centro al día que Dios ha apartado para adorar su nombre. Por eso, hermanos, no desestimes el día del Señor. Y un alto entendimiento de este es una evidencia de que tú estás creciendo en Cristo. Estás creciendo en el Señor. Los principios hebreos del pueblo de Israel, de cómo guardaban el día del Señor, son solo sombras de aquel verdadero reposo que tenemos en Cristo, el cual nos ha dado descanso del pecado y dejamos todas nuestras preocupaciones y exaltamos a aquel que es digno de alabar y así poder contemplar de alguna manera ese pedazo de cielo en el reposo eterno que tendremos en el Señor. La iglesia entonces, mis hermanos, se reunía el primer día de las semanas. ¿Para qué se reunía? Se reunía para dos cosas importantes, ya lo hemos mencionado. En primera instancia, para partir el pan, la cena del Señor, las ordenanzas. Pero en la segunda y tan importante es la exposición pública de la palabra del Señor. La exposición pública de la palabra del Señor. En toda el versículo 7 nos muestra que Pablo extendió su discurso hasta la medianoche, pero en lo que pasó en esas horas, entre las 6 aproximadamente, entre las 6 de la tarde y las medianoche, los hermanos estaban atentos, escuchando al apóstol Pablo. Yo le pregunto, ¿hasta qué hora usted tiene pensado hoy día escuchar el sermón? Los hermanos estuvieron hasta la medianoche y no les pesó. ¿Por qué? Porque la exposición de la palabra del Señor tiene preeminencia en el culto público. Cuando tú vienes a la casa del Señor, tú no vienes a ver cuál es el show preparado para hoy. Tú no vienes a la casa del Señor a ver al hermano solamente, sino que, como ya hemos mencionado, tú has venido a presentarte delante del Señor, a alabar el nombre del Señor, pero no solo eso, sino que también a escuchar su voz. La exposición de la palabra del Señor no es un adorno, no es un accesorio de la adoración pública, sino es el núcleo fundamental de la misma. Pero lamentablemente hoy la desprecian. Dejémoslo, son unos 15 minutitos. Y entre eso contamos algunas experiencias y cantamos canciones emocionales, pero le quitamos la preeminencia a la palabra del Señor. Piensa en esto, hermano. Cuando un siervo del Señor está siendo utilizado para comunicar la palabra, ese hermano no solo preparó un sermón, es Dios alimentando a su pueblo. Es Dios hablando a la iglesia. Es Dios enseñando, exhortando audiblemente a su pueblo. Pero lo despreciamos. Lo despreciamos. Porque tenemos distractores, estamos con el teléfono, estamos jugando, estamos pensando en qué vamos a hacer, en que esto otro, y que mañana tengo esto, y que mañana tengo esto otro, y esta semana estoy control médico. Tu atención ha sido invadida. Tu mente ha sido invadida con cosas que te han alejado del escuchar la voz del Señor. Nehemías, cuando reunió al pueblo, hizo venir a todos. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro
de la ley. Conocí a un pastor que decía, a él le gustaba tomar apuntes. Le gusta tomar apuntes. Un pastor que usted conoce. Y en una ocasión me dijo, le pregunto, no, yo tomo apuntes de todo. ¿Por qué? Porque si yo creo que la Biblia es la palabra del Señor, el que está arriba está siendo usado por Dios para hablarme. Y él tomaba apuntes. Y no se preocupaba de cuestionar el discurso de la persona. No. Él decía, es Dios hablándome. Y estoy atento. Estoy atento. Por eso, hermanos, tomen tiempo con otros para hablar de la predicación de cada domingo. Los padres con sus hijos, en su comida, en su momento para estar juntos, mediten en lo que el Señor ha hablado en este día. Lo que ocurre con Eutico, hermanos, lamentablemente en la vida de muchos cristianos. Vienen, se reúnen, pero sus almas están dormidas y han desatendido la voz del Señor. Siguen viviendo en sus propios pecados. No les interesa estar aquí. Por eso, hermano, hermana, tú que traes a tus hijos a la casa del Señor, procura, cultiva en ellos, disciplínalos para que estén atentos a la voz del Señor. Disciplínalos para que ellos escuchen el Evangelio cada domingo, para que Dios obre en sus vidas trayendo fe para salvación. Pero una persona que está desatenta, lo único que muestra es una evidencia decadencia, una evidente decadencia espiritual. Porque cuando se hable la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo se revela. Y aquellos que han sido elegidos para salvación son regenerados para creer en ella. El Evangelio entonces, mi hermano, nos muestra que la palabra del Señor es preeminente y es ahí donde Dios envía salvación. Si tú hoy día estás aquí y nunca has tenido un encuentro con el Señor, déjame decirte, tú necesitas prestar oído a la palabra del Señor. Tú necesitas oír al Señor. Por mucho tiempo has vagado, has vivido esta vida y has desatendido la voz del Señor, pero el Señor dice hoy día, tú necesitas arrepentirte porque en esta misma palabra el Señor dice que tú estás condenado para el infierno. Y la única manera de poder ser librados de la ira venidera es que tú te arrepientas y creas en Jesucristo. Y sabes que ya no será un pesar venir a la casa del Señor en el día del Señor. Ya no será un pesar el estar escuchando la palabra del Señor, sino que será un deleite. Será un deleite. El salmista decía acerca de la palabra del Señor, cuán deliciosas eran para él las palabras del Señor. Tú necesitas hoy día creer en Jesucristo y y escuchar la voz del Señor. Si Él te ha elegido para salvación, arrepiéntete, ven a Él y Él traerá vida para ti y tú podrás experimentar la delicia de la voz del Señor hablando a tu vida. Hermanos, la iglesia se reunía entonces en el día del Señor para escuchar la palabra, pero también, versículos 11 y 12, para experimentar la comunión. Solamente voy a hacer mención de lo ocurrido. Este joven Eutico estaba en la ventana, cae muerto dado todo este gran discurso y el Señor utiliza a Pablo para resucitarlo. Mire lo que pasa luego de eso. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis porque pues está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. La iglesia no solo entonces está atenta a la voz del Señor, sino que también participa de la comunión. Cuando la Escritura nos muestra de que Pablo subió y luego partió el pan y comido, no se está refiriendo a la cena del Señor. La cena del Señor ya había sido celebrada. Esta
probablemente era una fiesta de amor que practicaba la iglesia del principio. Y eso se hacía en el día del Señor. Pasaba el día juntos o la tarde juntos, porque muchos de ellos trabajaban, y ellos celebraban una comida luego de la reunión, antes de la reunión o en medio de la reunión. Eso en Corinto vemos que era en medio. Y esa era una instancia que Pablo también utilizó para seguir hablando acerca de la palabra. Miren, versículo 11, después de haber subido, partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Miren, esa noche fue muy extraña. Un discurso largo hasta la medianoche, se cae Eutico, muere Eutico, Eutico es revivido, pero la iglesia siguió atenta a la voz del Señor por medio de Pablo. ¿Por qué? Porque hay una instancia de comunión con los hermanos. La iglesia se reunía para partir el pan, escuchar la palabra, pero también para tener comunión. Y es un medio de gracia dado por Dios. La participación con los hermanos, esta participación de comunión, lo que conduce a la iglesia es que entre cristianos es una práctica apropiada, es una práctica enriquecedora, instancias de comunión con el pueblo del Señor. Lo que Pablo estaba haciendo aquí era compartir con los hermanos en la mesa, comió y siguió hablando del Señor, hablando de la palabra del Señor. Por lo tanto, la comunión entre miembros de la iglesia es una evidencia también que está creciendo. Este principio no es nuevo, no es extraño, pero sí podemos ver lo siguiente, que es una práctica que fortalece esencialmente la salud de la iglesia. Fortalece esencialmente la vida de la iglesia. Se cultiva, si se cultiva adecuadamente, promueve la edificación mutua, el crecimiento en la fe. Por eso las iglesias hacen bien en reunirse entre la semana. Porque los creyentes lo que vemos ahí es una instancia, es un medio de gracia para ser confortados, para ser animados, para ser exhortados, para poder disfrutar del pueblo del Señor. Y es interesante porque en nuestra sociedad el tiempo parece escaso y ya no queda tiempo para juntarme con los hermanos, ya no me queda tiempo para estar con ellos, pero Dios ha dado la comunión cristiana para que nosotros podamos tener un pilar fundamental para una vida saludable en la iglesia del Señor. Es en esos momentos de comunión cuando Dios a través de tu hermano, de tu hermana, habla a través de ellos para ti, te exhorta, te anima, te consuela, te fortalece. Por lo tanto, es muy provechoso sumarse a estas instancias de comunión. La Escritura nos muestra que la iglesia lo practicaba. ¿Qué hacía la iglesia en Jerusalén? Y perseveraba cada día en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Estás rehuyendo de compartir con tu hermano? ¿Estás viviendo ensimismada tu vida espiritual? La comunidad cristiana debe procurar reuniones para el fortalecimiento espiritual. Únete a otros hermanos, edifica a otros hermanos. Pero tengo que dar una advertencia. Y esta advertencia no invalida el llamado a la comunión. Cuando tú pasas tiempo con los hermanos, cuando tú pasas tiempo con otros miembros del cuerpo de Cristo, inevitablemente vas a ver sus fortalezas, pero también verás sus debilidades. Eso es inevitable, pero eso no invalida el llamado a la comunión. Eso no invalida el llamado a la comunión. ¿Sabe lo que nos muestra eso? Nos muestra que somos igual de pecadores delante del Señor y que estamos luchando contra el pecado y que con la ayuda mutua podemos crecer en el Señor. Así que, hermanos, estamos para compartir nuestras luchas, para compartir también nuestras victorias. Solo necesitamos crecer en humildad. Como vemos entonces, la comunión no solamente se limita a un espacio físico, a un tiempo específico, sino que es una evidencia y que debe caracterizar a una iglesia cristiana
una iglesia que está creciendo, que está evidenciando un crecimiento espiritual. No es solo un mandato, sino que también es una manifestación de la madurez de la iglesia. Los hermanos fueron consolados. Los hermanos fueron gratamente consolados. Entonces, una iglesia que crece, tiene cuidados unos de otros, se reúne frecuentemente para adorar públicamente al Señor. Y en tercer lugar, versículo 13 al 16, una iglesia que está en crecimiento lo evidencia cuando sus miembros confían en la dirección del Señor. ¿Qué hizo Pablo luego de estar con los hermanos? Probablemente Pablo pasó toda esa noche hablando con los hermanos atentos, y llegó el día lunes y partió directamente. Y por eso vamos a encontrar pasajes como cuando Pablo le pide a Timoteo: tráeme las cosas que dejé en Troas. Parece ser que Pablo se encontró con que ya se zarpaba el barco, o tenía que salir de ahí, y deja cosas. Bueno, ¿qué pasa con estos hermanos? Recuerde que estaba Pablo y este grupo de hermanos que lo acompañaron con las ofrendas, y ahora versículo 13 en adelante, nosotros nos adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Una evidencia entonces de crecimiento es cuando los miembros confían en la dirección del Señor. Sabe que no hay ninguna explicación de por qué Pablo decide ir por tierra. Dice que salieron de Troas. Los hermanos salieron en barco, pero Pablo había decidido ir por tierra. No hay nada que explique por qué Pablo hace eso. Algunos han dicho que probablemente para tener más tiempo con los hermanos de Troas, que lo acompañaron unos 30 kilómetros hasta el puerto donde lo recogieron. Otros han dicho que fue un momento en el que Pablo podía estar apartado a solas con el Señor. Y otros han dicho que probablemente era una instancia que Pablo tenía para compartir el Evangelio. No tenemos nada para afirmar, pero sí sabemos algo. Los hermanos no reclamaron. Ni le dijeron: pero Pablo, ¿cómo fuiste por tierra si ya veníamos en barco? Ellos confiaron en la dirección del Señor. Ellos confiaron en la dirección del Señor. Dice que luego lo retiraron. Se encontraron con él en Asón y lo retiraron, o sea, lo subieron a la embarcación y continuaron su camino. Se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegamos de allí al día siguiente y llegamos a Quío, y el otro día nos tomamos puerto de Samos, y habiendo hecho esto, escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Cuál era la intención de Pablo? Pasar día de Pentecostés, y ahí lo vemos, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, que se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Ya no pasó la Pascua con los hermanos de Jerusalén, pero su propósito ahora sí era pasar la fiesta después de 50 días de la Pascua, el día de Pentecostés. Nadie le dijo nada a Pablo. Pero Pablo, ¿cómo no vas a pasar por Éfeso? Estuvimos más de 2 años ahí con los hermanos. ¿Cómo no vas a pasar por Éfeso? Ellos siguieron la dirección del Señor. Una iglesia que crece, hermanos, confía en que Dios está dirigiendo la obra. Una iglesia que crece confía en que el Señor ha dado dones, regalos para la dirección de la iglesia del Señor, y reconoce a esos regalos, según lo que la Efesios nos muestra, pero también entiende que Dios los está guiando. Y estos principios, hermanos, nos lleva a pensar en lo siguiente. 2 cosas importantes. Primero, la importancia de orar por nuestros oficiales en la iglesia. La importancia de orar por nuestros oficiales, por quienes dirigen la iglesia del Señor, pastores, diáconos, por quienes el Señor ha traído para el cuidado de la iglesia, para conducir a la iglesia, para dirigir a la iglesia conforme a su voluntad. La importancia de orar por ellos, pidiéndole al Señor que los guíe, que les dé visión. Pero segunda reflexión acerca de esto,
Si estás orando por ellos, confía que el Señor lo está dirigiendo y acepta su dirección. Considera que esa dirección está alineada con la voluntad del Señor. Y es difícil porque a veces, ¿qué queremos nosotros? Que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero cuando tú evidencias una madurez cristiana, un crecimiento espiritual, lo que tú estás haciendo, mi hermano, es confiar en la dirección del Señor. Es cierto que muchas veces las decisiones que toman nuestros líderes no resultan claras para nosotros, ni se alinean con nuestras expectativas, pero confiamos plenamente en el Señor. Confiamos en el Señor y debemos someternos en eso. Obviamente, no es un sometimiento ciego, porque la dirección que ellos deben tomar tienen que ser dirección que están conforme a ¿qué? A la voluntad de la palabra del Señor. Y obviamente cuando ellos se apartan de la verdad, ninguno de nosotros está obligado a seguirlos. Todo lo contrario, deberíamos levantarnos y tomar los medios necesarios para que eso vuelva a la voluntad del Señor. No estoy hablando de una obediencia ciega, solamente estoy diciendo que mientras estén caminando conforme a la palabra o que no contradiga la palabra, nosotros como iglesia debemos confiar que el Señor los ha puesto para dirigir el pueblo del Señor. Así que, mis hermanos, a veces el camino no se ajusta como nosotros queremos que sea. Vemos que a lo mejor en nuestra perspectiva no está bien, pero debes tener claro algo, mi hermano. La obra es del Señor y Él hace como quiere. Así lo entendieron los hermanos. Ninguno recriminó a Pablo por ir por tierra, ni tampoco por no pasar por Éfeso. Pero sin duda estaban confiando en la dirección del Señor. Para concluir, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres parte del cuerpo del Señor. Y estás llamado a crecer. No estás llamado a quedarte en la banca, no estás llamado a ser un bebé espiritual. Estás llamado para que puedas crecer. Como ese experimento que hacíamos en la escuela del porotito que empieza a florecer, que tiene que tener agua y sol. Bueno, Dios también te ha dado medios de gracia para que crezcas. ¿Qué medios de gracia hemos visto acá? La comunión. La comunión cristiana es un medio de gracia. Los reformadores o los reformados afirman esto, medio de gracia la comunión, porque el pueblo del Señor se fortalece, se anima, se conforta mutuamente. Pero también otro medio de gracia es la palabra del Señor. ¿Cómo estás atento tú a la palabra del Señor? Por eso, mi hermano, en este viaje misionero que hemos visto a Pablo siendo utilizado por el Señor, pero entre líneas vemos cómo la iglesia está creciendo, cómo la iglesia crece y se evidencia. Por eso, en primer lugar, la iglesia evidencia un crecimiento espiritual en el cuidado mutuo, en la generosidad al darse a otros, pero también cuando la iglesia se reúne para adorar juntos y confía en la dirección del Señor. Mi hermano, ¿en qué paso estás tú de tu crecimiento espiritual? ¿En qué paso estás? ¿En qué parte de este crecimiento te encuentras? El Señor te ha provisto de medios de gracia para que puedas crecer. ¿Qué son los medios de gracia? Puedes luego estudiar sobre eso. Son aquellas herramientas bíblicas y espirituales que el Señor nos da para crecer y santificarnos. Busca al Señor. Crece en el Espíritu. Anhela la exhortación del pueblo del Señor. Anhela reunirte con ellos para que juntos estén atentos a la palabra del Señor. Y juntos podamos ser columna y baluarte de la verdad. Oramos. Bendito Dios, damos gracias en esta tarde por el tiempo que nos reúnes, Señor. Mire, Padre amado, hemos visto...